Este, le agradezco un poco la presencia y por supuesto el interés. Y gracias a todos los compañeros del vecinal por invitarme a conversar un rato con ustedes. Bueno, primero quiero decir que yo no soy economista, así que toda esta cuestión de las fórmulas y los números me da tanta aprensión, supongo, como a todos ustedes. No, si no pago el tuyo. Bueno. ¿Se escucha ahí? Así que la economía siempre hay muchas formas de verla y siempre hay muchas formas de explicarla. Lo que pasa que, claro, dos cuestiones. Primero, el mundo realmente se va complejizando cada vez más a medida que la historia avanza. Digamos, todo se va haciendo mucho más difícil, ¿no? Hace 15, 20 años estas cosas no existían y tampoco la posibilidad de dar una conferencia virtual con Buenos Aires. Y lo mismo sucede con todas las disciplinas y sucede con toda la economía. Son muchos los actores, son muchos los intereses. El sistema económico, la tecnología también va impulsando muchas cosas y esto hace que a veces el discurso técnico se desvincule un poco de lo que la gente necesita que le expliquen y que sea accesible para que todos podamos conversar y discutir y para que todos seamos parte de las decisiones que se toman en la economía. Porque si no, cuando se utiliza ese lenguaje tan raro, en realidad se deja a todo el mundo afuera y los que terminan decidiendo son 8, 10, 15, 20, que son los que realmente entienden. Pero bueno, hay otras formas de explicar la economía. Yo la aprendí de esa otra manera, no de la forma totalmente técnica. Así que vamos a conversar un poco con ustedes al respecto de todo esto. Lo segundo es que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, no es como la matemática, sino que es tan difícil de predecir como cualquier otra conducta humana, ¿sí? Imagínense que, bueno, todo el mundo dice que sabe de fútbol, pero al PRODE aciertan uno o dos nada más en cada concurso. Si ya fuera tan fácil, yo hubiera acertado todos los PRODE y sería multimillonario. Y en economía lo mismo, si fuera tan fácil, todo el mundo acertaría y seríamos todo el mundo millonario. La verdad que no es tan fácil, porque son muchos los que intervienen, y las decisiones implican también relaciones de poder, ¿tá? Donde los poderes se imponen por intereses, y a veces uno espera que la gente se maneje con determinados valores, pero lo cierto es que no necesariamente las decisiones económicas tienen que ver con los valores, tienen muchas veces más que ver con los intereses que con los valores. Lo que vamos a charlar ahora es un tema bastante interesante, que es modelos de desarrollo y sus restricciones, así dice el título. En realidad, dicho en criollo, es cuál es el negocio de la República Argentina para prosperar. Que yo creo que es la misma incógnita que tienen cada uno de ustedes y que tengo yo también. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer yo en mi vida para poder sostenerme, para poder sostener a mi familia, para poder crecer, brindándole a todos los miembros de mi familia un pasar más o menos digno y honorable y que me permita ir, digamos, progresando en la medida que el mundo va progresando? O sea, si el mundo pasa, deja el televisor blanco y negro y todos tienen un televisor a color, bueno, yo también quiero tener un televisor a color. Si todo el mundo deja el teléfono negro ese enorme que había antes arriba de los escritorios y pasa a tener un teléfono celular, yo también quiero tener un teléfono celular. O sea que la economía tiene que responder a las necesidades de un bienestar, digamos, y de un conjunto de acceso a bienes, digamos, que se van ofreciendo a la sociedad. Y para eso uno tiene que tener, digamos, un plan en su vida de a qué se va a dedicar, digamos, para poder sostenerse y sostener a su familia. Bueno, la economía nacional es lo mismo. Tiene que tener algún conjunto de actividades que le permitan crecer y distribuir, ¿sí? Para que todos puedan acceder, digamos, a un nivel de bienestar interesante. Eso es lo que se conoce como modelo de desarrollo. ¿Cuál es el conjunto de actividades que nos permite sostener a nuestro pueblo? ¿Sí? Nosotros tenemos muchos problemas al respecto de eso. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, se habrán dado cuenta, la economía argentina, así como la política, es muy volátil. Va de ciclos de crecimiento y de tranquilidad a periodos de crisis muy fuertes, donde mucho de lo que se ganó en el periodo de crecimiento
se pierde en el periodo de crisis. Es una economía que es increíblemente cíclica e inestable, y esto es malo porque en realidad, tal cual se darán cuenta ustedes y les pasará a ustedes, el acceso al bienestar es un proceso largo de crecimiento a lo largo del tiempo. No es que uno se gana el PRO de un día y de pronto pasó de pobre a millonario. No. No tiene que trabajar todos los días. ¿Cómo? Bueno, ahora te lo cuento. Sí, cierto, es una buena pregunta. Ahora, en estos últimos 20, 30 años, son más rápidos, ¿sí?, que antes. Antes los periodos eran más larguitos, y ahora te explico por qué. Pero bueno, lo primero, ¿qué es un modelo de desarrollo? Algunas frases ahí están escritas más en términos académicos, pero las vamos explicando. Primero, es un proceso de acumulación de capital. Es lo mismo que te pasa a cualquiera acá. O sea, vos conseguís tu trabajo, empezás a ahorrar, te conseguís un terrenito, empezás a comprar tus cosas, te vas haciendo tu casita, después, bueno, terminás tu casa, empezás a comprarte los electrodomésticos, que el televisor, que la heladera, que el lavarropa, que esto, que lo otro, y es un proceso de acumulación histórica. ¿Tá? Los países necesitan acumular a lo largo del tiempo para generar bienestar. ¿Sí? Por supuesto que se puede dar, como dijimos antes en el medio, que vos te ganes el PRODE y te hagas millonario el día para otro. También le puede pasar a los países, que si de pronto los países árabes, que eran países extraordinariamente pobres y que no tenían demasiados recursos porque están viviendo en el desierto, pumba, resulta que encontraron petróleo y entonces en 10, 15 años, 20 años se hicieron extraordinariamente millonarios, pero eso no es siempre ni es para todo el mundo, son situaciones excepcionales. La riqueza se acumula a lo largo del tiempo. ¿Está claro? Entonces, un modelo de desarrollo tiene que proveer algunos mecanismos que permitan ir acumulando riqueza. Para eso vos tenés lo que dice ahí una estructura productiva. La estructura productiva es lo que vos sabés hacer. ¿Sí? Bueno, es una elección la estructura productiva. ¿Por qué? Porque vos podés decir, no, mira, a mí me gusta el canto, entonces me voy a dejar de hacer canto. Otro dirá, no, yo quiero ser arquitecto. Otro dirá, yo voy a ser comerciante. Otro dirá, yo voy a poner, no sé, una venta de empanada en mi casa. ¿Qué sé yo? Bueno, cada uno va a desarrollar algunas actividades a partir de lo que quiere, a partir de lo que le gusta, a partir de lo que sabe, a partir de lo que tiene, a partir de lo que decide, a partir de las circunstancias que te van llevando, porque a veces la vida te empuja para un montón de cosas y no necesariamente, digamos, todo lo que vos querés. Pero bueno, a los países les pasa lo mismo. Tienen una estructura productiva, tienen un conjunto de actividades en función de todo eso, que es su punto de partida con el cual vos intentás armar este modelo de desarrollo. Esto implica coordinar muchas cosas, porque como la sociedad es compleja, no son solamente uno o dos los que intervienen, sino que vos tenés muchos sectores. ¿tá? Entonces vos tenés que articular un conjunto de intereses y tenés que articular un conjunto de cosas para ver cómo ordenás esa economía, que es lo que nos pasa a nosotros, cómo ordenamos nosotros la economía ahora para ver si podemos ir creciendo y desarrollándonos. ¿sí? Y tenés que tomar decisiones económicas y decisiones políticas, que creo que también como lo que nos pasa a nosotros. Tenés que tener una articulación con la economía mundial, que dicho en términos criollos debería decir algo así como, bueno, ustedes no viven solos, ustedes viven en un mundo, ustedes viven en un país, ustedes viven en un barrio, y eso los determina. ¿tá? Entonces vos tenés que tener un sentido de articulación con el territorio, con el entorno local y con el entorno global en el cual vos estás inserto. Hay cosas que las podrás hacer y cosas que no las podrás hacer de acuerdo al contexto en el cual vos estás y de acuerdo a cómo va la situación. ¿sí? Nosotros vivimos también en un contexto mundial donde pasan muchas cosas, qué sé yo, la guerra con Ucrania, las disputas entre los Estados Unidos y China, la cuestión de los BRICS, el tema de nuestra deuda externa, que tenemos que negociar con el Fondo Monetario, y un montón de cosas que significan que no solamente nos tenemos que preocupar por problemas, digamos, estrictamente locales, sino que además le tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo en el mundo, porque lo que sucede en el mundo
nos determina claramente. ¿Tá? Más un país que es relativamente débil y un país que es relativamente, digamos, que está en crisis, y entonces lo que sucede afuera te determina mucho. Si yo fuera una persona rica y tuviera una gran casa, y tuviera calefacción, y tuviera ropa adecuada, en realidad, si hace un poquito más de frío o un poquito más de calor, no me importa, porque si hace un poquito más de frío, me pongo un abrigo, prendo la estufa, y si hace un poquito más de calor, me saco el abrigo, me pongo la malla y prendo el aire acondicionado. ¿Está claro? Entonces, pero esa no es la situación de la República Argentina. Nosotros no somos ricos, no tenemos mucha ropa, no tenemos mucho aire acondicionado, no tenemos mucha calefacción, y entonces si afuera hace frío o hace calor, es muy importante, porque eso nos impacta decididamente. Y eso es lo que pasa en la República Argentina. Somos un país pobre, somos un país crisis, y lo que sucede afuera nos impacta. ¿Está claro? Porque somos débiles. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que pasan muy inadvertidas para la gente, pero que son realmente significativas para nosotros. Por ejemplo, que una cosa extraña, que le puede parecer muy extraña a todos ustedes, pero es así. Si China es un país que crece o China es un país que no crece. Si va a crecer al 7-8% como crecía antes de la pandemia, o si va a crecer al 2%. Pues decía, a nosotros que no importa cuánto crezca China. Bueno, no. China, si crece mucho, consume mucho, nos compra mucho de nuestros productos, suben los precios de las cosas que nosotros vendemos y entonces ganamos más plata. ¿Qué pasa con la tasa de interés de los Estados Unidos? La tasa de interés de Estados Unidos, ustedes saben que nosotros tenemos que pagar la deuda externa, nuestra deuda externa está en tasa variable, quiere decir que si la tasa de interés de Estados Unidos sube, nuestros intereses que tenemos que pagar también suben, con lo cual eso a nosotros nos cuesta mucha plata. Si la tasa de interés baja, tenemos que pagar menos y tenemos más disponibilidad de recursos. Entonces hay un montón de cosas que resultan inadvertidas, pero que para nuestro modelo de desarrollo son importantes, que son las cosas que suceden en el contexto internacional. ¿Tá? Insisto, cuanto uno más fuerte es, más posibilidades tiene de hacer frente a determinadas situaciones en el contexto mundial. Y cuanto más débil es, más está a la intemperie, como estamos nosotros, y más difícil nos resulta absorber las crisis que se producen en el mundo. ¿Tá? Bueno, otra cosa importante es que el modelo de distribución o el modelo de desarrollo no solamente tiene que tratar de lograr que la economía crezca, también tiene que resolver cómo se distribuye. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no es lo mismo crecimiento que bienestar. El crecimiento es cuando hay un aumento cuantitativo y el bienestar es cuando ese aumento cuantitativo es aplicado a elevar la calidad de vida de los habitantes. ¿Sí? Ahora, ese aumento cuantitativo, ¿cómo se distribuye? ¿Se lo quedan unos pocos o se reparte entre todos? Y esto no es solamente una respuesta económica, es una respuesta política y social. ¿Tá? De modo tal de que lo que suceda en la política también es importante para el modelo de desarrollo. Porque hay modelos de desarrollo que son exitosos desde el punto de vista del crecimiento, pero muy malos desde el punto de vista distributivo. Por ejemplo, uno no se cansa de escuchar la maravilla que era el modelo de desarrollo de la generación del 80 en este país. ¿Tá? Y que la República Argentina era el cuarto, quinto país del mundo, y qué bien que vivíamos en el año 1880, 1890. Sí, sí, esa era la época en que los hijos ricos se iban a París, ¿tá? Y se bañaban en champán. Sí, sí, eran 20 hijos ricos que iban a París y después había muchos millones de habitantes que vivían en la pobreza. Entonces, el modelo de la generación del 80, el famoso modelo agropecuario de esa época, que duró hasta 1930, fue muy bueno a lo mejor desde el punto de vista del crecimiento, porque sí es cierto, la República Argentina estaba entre los 10 países más importantes del mundo, pero desde el punto de vista de la distribución era pésimo, era horrible. Entonces, la cuestión es que vos no solamente tenés que articular crecimiento, sino que tenés que también resolver desarrollo, es decir, bienestar de la gente. ¿Tá? Porque en realidad es, y discúlpenme, a ver, es una opinión política, es muy fácil resolver la cuestión del crecimiento, pero es muy difícil resolver la cuestión de la distribución. ¿Tá? Es lo mismo en una casa. Yo gano 1.000 pesos de sueldo y tengo mi esposa y 3 hijos. Sí, yo
puedo tener la zapatilla más linda del mundo, me puedo comprar la mejor campera, puedo salir con mis amigos a cenar a la noche, y a mis hijos los tengo en pata, a mi mujer no le compro nada, y le doy de comer, no sé, un poquito de comida una vez por día y chau, y toda la plata me la gasto yo. Bueno, sí, el hogar crecerá, pero el beneficio de ese crecimiento me lo apropio yo solo, ¿sí? Y entonces resolver la cuestión de la distribución siempre es más, tiene un contenido social, político y cultural mucho más difícil. ¿tá? Muchos dicen, bueno, la inflación, ¿cuánta inflación? Bueno, una parte de la inflación ahora tiene que ver con que el crecimiento se lo aprovechan unos pocos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es, apenas ven que hay una cierta capacidad de consumo en la gente, aumentan los precios de los bienes, y con el aumento de los precios de los bienes lo que hacen es extraerle esa riqueza a la gente, ¿tá? Y apropiársela a ellos. No responden a un incremento de la demanda con un incremento de la oferta, responden a un incremento de la demanda con un incremento de los precios, y se quedan con esa renta que por X motivos el resto de la gente tiene. ¿Está claro? Entonces hay muchos mecanismos beneficiosos y muchos mecanismos perversos que hay que tener en cuenta para resolver los modelos de desarrollo. ¿Sí? Bueno, esto de las relaciones políticas, ahora lo vemos. Implica un proyecto social. Todo modelo de desarrollo implica un proyecto social. Un proyecto social que puede ser más inclusivo o menos inclusivo. Ahora lo vamos a ver cuando veamos algunos ejemplos de cómo atravesó los últimos siglos la República Argentina. Hay modelos de desarrollo que tuvieron proyectos sociales inclusivos. Y hay modelos de crecimiento, no de desarrollo, que tuvieron proyectos sociales expulsivos. Obvio. ¿Sí? Bueno, entonces, la diferencia entre este modelo de desarrollo y el modelo de crecimiento se vas a incluir o no vas a incluir el bienestar. En general, uno escucha hablar mucho de crecimiento. Crecimiento. Bueno, yo también quiero escuchar hablar de bienestar, ¿no? A ver si nos ponemos de acuerdo. Porque está lindo que la República Argentina crezca, pero mi pregunta particular es, bueno, ¿y a mí cuánto me toca? ¿Sí? Porque yo también quiero participar, ¿tá? De los beneficios de un país que produce riquezas. ¿tá? Y no está mal que así sea, es una aspiración natural de toda persona, ¿no? Entonces, bueno, esto de que comprende una estrategia de inserción está claro, digamos, o sea, nosotros tenemos el negocio y lo tenemos plantado en un lugar, y entonces tenemos que saber, digamos, qué significa eso y cómo va a ir cambiando la situación. Así que tenemos tres problemas fundamentales cuando abordamos un modelo de desarrollo. Tenemos la cuestión del crecimiento, tenemos la cuestión de la distribución y tenemos la cuestión de la sustentabilidad. Este es el tercer punto, más o menos de crecimiento, ya sabemos de qué se trata, es aumento de la riqueza nacional, ¿tá? Promoviendo la generación de actividades económicas que sean productivas y rentables. ¿tá? Y si uno dice, bueno, ¿cuáles son las actividades productivas? Bueno, vos tenés el sector primario que es la producción de materias primas y recursos alimentarios. Ahí vos tenés la agricultura, la ganadería, la minería, los combustibles, la pesca, etcétera, etcétera. Después tenés el sector secundario, que es el sector de la industria. La industria lo que hace es tomar los recursos naturales y las materias primas e inicia un proceso de transformación para convertirlos en bienes intermedios, por ejemplo el acero, que después se utiliza para hacer bienes finales, por ejemplo un lavarropa. ¿tá? Entonces la industria es eso, la industria es transformación de materias primas y recursos naturales en bienes intermedios y en bienes finales. Y después tenés el sector terciario, que es el sector de los servicios, donde está incluido el comercio, las finanzas, donde está incluido el Estado, la educación, la salud, la defensa, la justicia, donde tenés también qué sé yo, las telecomunicaciones, el deporte, el turismo. Entonces, ya, como ustedes se darán cuenta, el sector primario, secundario y terciario implica un montón de actividades. Y cuando vos tenés un modelo de desarrollo, más o menos tenés que tratar de articular todas esas actividades para que crezcan todas. ¿tá? El debate
que muchas veces se escucha en este país acerca de si vamos a privilegiar el campo o vamos a privilegiar la industria es una estupidez absoluta, porque en realidad no hay forma, digamos, de resolver el problema del crecimiento si no articular las dos a la vez, obviamente. Y entonces es muy importante, cuando vas a un modelo de desarrollo, que sea inclusivo de todos los sectores económicos. Ahora vamos a explicar le explico así al pasar un problemita, después en todo caso lo vemos. El problema de la República Argentina tiene un problema importante, que es lo que se llama el problema de las economías que tienen dos sectores, el sector agropecuario y el sector industrial. Pero es que la diferencia de productividad entre los dos es abismal. Entonces vos tenés un sector agropecuario que es altamente productivo y que tiene capacidad de exportación y es superavitario en términos de comercio internacional y es competitivo, porque nosotros podemos venderle carne, vaca, pescado a cualquier país del mundo, somos competitivos, y por el otro lado tenés un sector industrial que no es competitivo, que en realidad si vos haces una apertura de la economía, vienen los productos importados y te liquidan porque son muy pocas las empresas que pueden competir, digamos, con las producciones de bienes del extranjero. ¿Tá? Por muchos motivos, nuestro sector industrial no es un sector maduro, no es un sector competitivo. Y entonces esto es un problema, ¿tá? Te genera un problema a resolver. ¿Cómo haces para equilibrar, digamos, a estos dos sectores? Sí, tenés, claro, estrategias de desarrollo, porque si no, la típica del modelo liberal, esa es una respuesta, intervención del Estado. La otra respuesta es la respuesta liberal, dejemos que el mercado decida quién queda y quién no queda, quién es el productivo y quién no es el productivo. Acá ya tenés una elección política acerca de hacia dónde vas a tendenciar tu modelo de desarrollo, qué perfil le vas a dar. ¿Ah? Más que del Estado, del pueblo. Se utilice el Estado para llevar adelante. También, por supuesto, claro, claro. Porque si no, quedamos, viste, en la vieja dicotomía entre estatismo y no estatismo. No, nosotros queremos el poder del pueblo. Sí. Me parece. Sí. Entonces tenés ese problema de dos sectores, uno que es competitivo y uno que no es competitivo. En los otros lugares del mundo no pasa esto, o pasa al revés. Tenés el sector industrial que es competitivo y el sector agropecuario que no es tan competitivo. Bueno, ellos protegen a sus sectores no competitivos. ¿Tá? ¿Qué quiere decir menos complejo? En cuanto a que no es lo mismo tener fábricas o industrias a que el campo pueda ser sustentable. Sí, no termino de entenderte. A ver, el campo es sustentable, la industria... El campo es sustentable a lo mejor con menos. Sí. Sí, obviamente la explotación, pero tienen también los seguros y todo lo demás. Sí. Las industrias, no es, por ahí no es que tienen más trabas a la hora de poder obtener un rédito o poder avanzar. No, no tienen más trabas. No, eso es, en todos los lugares del mundo se regulan las actividades económicas. Nuestro sector industrial no es tan competitivo por muchos motivos. Primero, porque no es un sector que incorpore demasiada tecnología. Segundo, porque es un sector económico que no tiene lo que se llama, algo que es importante, es un poquito técnico, pero importante, se llama la economía de escala. La economía de escala quiere decir que cuando vos producís muchas unidades de algo, a medida que avanzás en el aumento de la cantidad, aumenta la eficiencia, aumenta la reducción de costos y eso te permite bajar los precios. Nuestro sector industrial no tiene una gran economía de escala. Nuestro sector industrial nunca ha sido un sector, digamos, que esté... producción propia. Que está dirigido hacia el mercado interno y no hacia el mercado exportador, con lo cual en realidad no tiene una gran eficiencia competitiva en términos internacionales. Históricamente ha tenido una energía cara, cuando en otros países del mundo la energía es más barata. ¿Tá? Ya tiene algunas dificultades intrínsecas, digamos, que hace que sea menos competitivo. ¿Tá? Un sector que ha sido, en algunos aspectos, ayudado y en otros aspectos mal protegido. ¿Tá?
y entonces no tiene una dinámica, digamos, demasiado avesada, digamos, la competencia internacional. Hay que estar acá, hay que protegerlo un poco, ¿sí? No está mal, yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Porque un país sin industria no es posible en este mundo, ¿sí? Lo que pasa es que coincido un poco con las opiniones de ustedes, que tiene que haber una intervención un poco más inteligente, digamos, para que ese sector industrial se desarrolle, ¿está claro? No estoy de acuerdo con la idea de decir, no funciona, bueno, entonces, o sea, esta mano no anda bien, bueno, entonces agarrá la hacha y cortátela. No, pará, momento, ya sabemos que siempre hay una mano que funciona mejor que otra, yo soy zurdo, no soy derecho, con esta no sé ni bastar, ni no sé nada, pero eso no significa que tenga que agarrar el hacha y cortátela. Digamos, vos tenés que buscarle su lugar, tenés que intentar desarrollar sus capacidades, como para que la cosa funcione equilibradamente. ¿Tá? No, los países que tienen un solo sector son países muy raros en el mundo, con condiciones muy particulares. ¿Tá? Ya sea porque no tengan ninguna otra posibilidad, como por ejemplo, qué sé yo, Kuwait, porque no tiene ninguna otra posibilidad que no sea exportar petróleo, por ahora, a menos que toda la renta esa del petróleo la aplique a otra cosa y logre desarrollar alguna otra cosa, situación que están haciendo algunos países árabes, pero vos tenés que partir de esa renta extraordinaria que tiene el petróleo y de la utilización intensiva de ese recurso para después poder desarrollar lo otro. ¿tá? O países que tienen muy poquita población, a lo mejor que son 1, 2, 3 millones de habitantes, y vos decís, bueno, con algún número reducido de actividades se sostiene, porque son muy pocos. ¿tá? El problema es que nosotros estamos en el medio, no somos ni un país grande de 150 millones de habitantes, ni un país pequeño de 5, somos un país de 40 y tantos. Y entonces estamos obligados necesariamente a traccionar con los dos sectores, básicamente con el sector industrial. Porque también aparece otro problema. En el último siglo, el campo es un sector expulsor de mano de obra. Antes el campo, a lo mejor 100 hectáreas, vos para trabajarlo necesitaba 40 personas. Ahora un campo de 100 hectáreas la manejás con una. Chao. Y nunca más va a absorber mano de obra, porque es un sector absolutamente tecnificado, tecnologizado, y es más, sigue expulsando mano de obra de actividades que todavía parecían como que retenían, como por ejemplo la cosecha de cosas, que antes todavía, ahora sigue siendo muy manual, pero ya hay máquinas que cosechan algodón, bueno, no solamente la soja, manzanas, limones y cosas que antes se consideraban que no se iban a poder hacer y que hoy no hace falta más la mano de obra para la cosecha. ¿tá? Entonces la pregunta es, ¿toda esa gente fue a parar al sector industrial? ¿tá? Entonces, el sector industrial es un sector que absorbe mano de obra, ¿tá? Y que produce renta como para generar bienestar en la gente. Entonces, no hay forma de no tener industrias. ¿tá? No hay forma de no tener industria. Es imposible creer que este país se va a sostener solamente con el campo. Entonces, no es posible. Pero, bueno, y después tenemos el problema de la distribución, lo dijimos, un problema político y social, y tenemos este problema que aparece un poquito ahí relegado, del que nadie quiere hablar demasiado porque es un tremendo dolor de cabeza. En realidad la República Argentina no tiene problema de crecimiento, porque aún en los peores momentos hemos sabido buscarle la vuelta para volver a crecer de nuevo. ¿tá? En el 2001, el rebote del 2001, en la crisis del 30, en la década del 50, hubo muchos momentos de la historia donde la República Argentina lo pasó mal, y de pronto, de un año para otro, permitiendo que la situación fluyera. Es un país que tiene muchos recursos y mucha actividad como para retomar una senda del crecimiento. Entonces nosotros no tenemos demasiados problemas productivos. Lo que tenemos es un problema de sustentabilidad. ¿Cómo logramos que ese crecimiento sea un proceso acumulativo histórico de 10, 15, 20 años? Porque no es como el refrán, ¿sí? Una golondrina no hace verano y nosotros no vamos a lograr un modelo de desarrollo viable para nuestro país si solamente crecemos 3, 4 años y 5 años, y después caemos en una crisis. Necesitamos que eso sea sustentable por lo menos 10, 15, 20 años. Y esto es lo que no hemos logrado a partir de la década de los 70, y ahora lo voy a explicar por qué. ¿Eh? Sustentabilidad. Esta es la clave de nuestro problema. Bueno, esto lo dejo un poquito. Acá tenemos más o menos la evolución histórica de cómo fueron los modelos de desarrollo en la República Argentina. Primero, vos tenés, bueno, obviamente hasta 1930, con distintas alternativas
lo que es primero la integración colonial y después el modelo agropecuario, un modelo básicamente basado en el sector agropecuario y en lo que se denomina la relación centro-periferia, o sea, nosotros dependíamos de una metrópoli a la cual abastecíamos con nuestros recursos naturales y nuestros recursos agropecuarios. En la época colonial fue España y en la época postcolonial fue Gran Bretaña. ¿Sí? En la época siguiente colonial, Sí, éramos la mejor colonia. sí, también. Éramos colonia de Gran Bretaña, aunque formalmente país independiente. Bueno, interesante disquisición. Eso duró más o menos hasta 1930. ¿Tá? Y ahí yo les comentaba que el modelo agroexportador, desde el punto de vista del crecimiento, fue un modelo viable y permitió que la República Argentina fuera uno, pero desde el punto de vista de la distribución, no. Obviamente que no. ¿Qué pasó en el año 1930? Bueno, en el año 1930, ustedes saben que fue la crisis más grande del capitalismo, probablemente, y, y además fue un momento de una gran revolución tecnológica, ¿sí? En el capitalismo, así como hubo una primera gran revolución industrial allá por el año 1870, donde hubo países que llegaron a un desarrollo industrial y países que se mantuvieron en el modelo agroexportador. Hasta 1930 estaba bien porque en realidad los precios de esos dos grandes rubros de bienes estaban más o menos equiparados. Entonces estaba bien decir, bueno, no, yo tengo una estructura productiva orientada a fabricar tractores y que otro dijera, yo tengo una estructura productiva orientada a producir vacas. Y entonces, hasta 1930, los dos eran negocio. Y podías intercambiar vacas por tractores. ¿De acuerdo? Entonces eran viables los dos modelos. La prueba de que eran viables los dos modelos es que la Argentina, que era un modelo agroexportador, era uno de los 10 principales países del mundo. ¿Está? Más allá de que después esa distribución, esa renta, se la apropiaran 5 tipos y no toda la gente. Pero desde el punto de vista productivo, era viable. Y a partir de 1930 esto ya no es más viable. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial y con la crisis del capitalismo, empieza a haber un divorcio entre los dos precios. Los precios industriales empiezan a aumentar más que los precios de los productos agropecuarios. Entonces te hacen falta cada vez, por decirlo tontamente, cada vez más vacas para comprar el mismo tractor. ¿Tá? ¿Y eso por qué pasa? Bueno, eso pasa por muchos motivos, por la revolución, una revolución industrial importante que hubo, ¿sí? Un gran impulso de desarrollo producto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La crisis de la economía en el año 1930, y entonces ahí aparece en la década del 40, 50, la década del 30, 40, empieza a aparecer la necesidad de que los países se industrializan. Y la Argentina empieza con un brote industrial, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial y después de la crisis del 30, que es completado y cerrado en la época del peronismo a partir de 1940, que es lo que se conoce como el modelo de sustitución de importación. La sustitución de importaciones, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya no es más negocio para nosotros intercambiar vacas por tractores y que tenemos que empezar a producir nuestros propios tractores. ¿Tá? Entonces tenemos que generar un proceso de desarrollo industrial que tiene que ser artificial, porque tiene que ser rápido y requiere la intervención del Estado. ¿Sí? Los liberales dicen que el desarrollo industrial es una consecuencia natural del crecimiento de las economías. Nosotros decimos que no. Y de hecho, vos podés tomar cientos de ejemplos latinoamericanos y cientos de ejemplos africanos, donde el modelo agroexportador no desemboca naturalmente en un proceso de industrialización. Y siguen siendo pobres, y son cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque esa diferencia de precios hace que los países, aunque produzcan lo mismo o produzcan más, sean cada vez más pobres porque pueden acceder a menor cantidad de bienes en términos de comercio internacional. ¿Sí? Entonces, acá hay que tratar de cerrar la brecha y hay que generar un proceso de industrialización artificial, acelerado, rápido. Esa es la sustitución de importación. Si de ahora en más vamos a tratar de empezar a producir todos nosotros y vamos a impedir que nuestro mercado nacional, ¿sí?
sea abastecido por productores extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar una política comercial de arancelamiento que impida el ingreso de productos extranjeros para que promueva la producción nacional de todos esos bienes, ¿está? Desde el punto de vista industrial. La sustitución de importaciones es eso. Y el que dijo esta cuestión del divorcio de los precios fue un gran economista, que fue uno que después terminó siendo un gorila, pero no importa, después lo explico, que se llamó Raúl Previs, que hablaba del deterioro de los términos del intercambio. Él decía que los términos del intercambio hasta 1930 estaban parejos y que era lo mismo si vos querías tomar un camino u otro camino. Pero a partir de 1930 hay un deterioro de esos términos, los industriales avanzan más rápidamente y los productos de recursos naturales y los bienes alimentarios menos, con lo cual hay esa brecha genera un empobrecimiento progresivo de los países que solamente se dedican a producir bienes alimentarios o recursos naturales y que esa brecha se cierra con industrias. ¿Está? Y entonces aparece acá el modelo de sustitución de importación. Generar industria. ¿Sí? Y en eso nos embarcamos nosotros, más o menos con algunos altibajos y con una mayor formalización del modelo de desarrollo, una menor formalización, con una tendencia natural o con una acción pública, el modelo de sustitución de importaciones de 1930 hasta 1976. ¿Está? Y eso es lo que creó el país que ustedes conocen. Este país es hijo y fruto del modelo de sustitución de importaciones. ¿Está? Mal que le pese a todos los liberales, todo lo que existe y todos los recuerdos buenos que tenemos nosotros de este país es eso, el modelo de sustitución de importación. Que como ustedes verán, llega hasta 1976 y paradójicamente incluye la década de los gobiernos militares después del 55, porque en realidad los militares después, entre el 55 y el 76 no abandonaron la sustitución de importación, recortaron algunas cuestiones en términos de distribución, recortaron algunas cuestiones en términos de poder de decisión de determinados actores, como pueden ser la política o los sindicatos, ¿tá? Pero en términos generales sostuvieron el modelo de sustitución de importaciones durante esos años nefastos de las dictaduras militares. ¿Está? Dura hasta 1976, ahí sí hay un corte absolutamente abrupto, digamos con el nuevo golpe militar, cuando asume Martínez de Hoz, que ya no es un ministro desarrollista, por decirlo de alguna manera, sino que es un ministro liberal y que logra convencer a las Fuerzas Armadas de que en realidad la percepción desarrollista que ellos tienen está equivocada, y lo que hay que hacer es, yo creo que lo que dice es, miren, si ustedes quieren eliminar el peronismo, lo que tienen que eliminar es el modo de desarrollo del peronismo, si ustedes quieren, lo que hay que hacer es liberalizar la economía, convertir a la economía en una economía neoliberal, para que en realidad eso después se traslade a la política y el peronismo desaparezca. ¿Está? Porque en realidad en otros, por ejemplo en Brasil esto no sucedió, aunque hubo golpes militares muy represivos desde el punto de vista político, prácticamente hasta la década del 2020, 2015, sostienen la Fuerza Armada de Brasil un modelo desarrollista, porque entienden lo que significa su participación en la economía, entienden lo que significa sostener un modelo industrial. Acá no, acá con Martínez de Hoz, digamos, paradójicamente los militares abandonan esa percepción desarrollista, adoptan también la ideología neoliberal, ¿sí? E inician un proceso de transformaciones que liquida el modelo de sustitución de importación. ¿Tá? Y que en realidad, a mi entender, es el inicio de todas las desgracias que sufre la República Argentina hasta la actualidad. Porque lo cierto es que desde 1976 hasta ahora no hemos logrado generar un proceso de desarrollo sustentable en el largo plazo que nos permitiera retomar, ¿sí?, la independencia económica y la soberanía que teníamos previamente. Pregunta, ¿no? Es cuando se rompe el proceso de desarrollo industrial propio, de manufacturación claro, propia, cuando se abandona la idea de los dos sectores para decir uno solo, y que la industria compita. Chau. Lo poco industrial que tenemos no es el desarrollo de un producto, es el ensamblaje de un producto exterior. Sí, claro, también. Entonces, sí, por lo que vengo estudiando hace años, ¿no? Sí. Eso es lo que da la reestructuración, por ejemplo, a la educación,
cuando se rompe, pasado el 92, 91, digamos, en ese momento, la estructura de la escuela técnica. ¿Sí? Y después está... ¿Para qué vas a tener técnicos si no querés en la industria? Claro, y después encima, económicamente, todos los que vivíamos de la industria o del desarrollo industrial, por ejemplo, yo trabajaba en petroleras, Todos somos más pobres. se rompe Claro. otra vez después de la crisis del 2001. Claro. Entonces, es como que continuamente el pensamiento viene relacionado a lo que va desarrollando la educación y Sí. el contexto social. Después del 76 hubo momentos neoliberales y momentos de nosotros volvimos a asumir con alternancia, pero ninguno de... bueno, los momentos neoliberales no pueden ganar nunca en el largo plazo porque son increíblemente traumáticos y críticos y empobrecedores, entonces no son sustentables, pero los nuestros tampoco pudieron ser sustentables, y por eso es que desde 1976 hasta ahora venimos un sub y baja, digamos, bastante notable, que nos ha generado una decadencia importante, ¿sí? Y todos coincidimos que en realidad sí estamos en un proceso de decadencia con los economistas, todos estamos todos de acuerdo. El problema es en qué momento se inicia y cuáles fueron las causas. Ellos dicen que la decadencia se inicia con el peronismo, nosotros decimos que la decadencia se inicia en el 76 con el neoliberalismo. ¿Está claro? No le reconocen nada al modelo de sustitución de importaciones. ¿Está? No, dicen, no, ¿para qué quieren tener industria si no son eficientes? Es preferible la apertura económica y que la gente pueda comprar televisores baratos en Paraguay como comprábamos en la época de Martínez de Oz. Y dejemos de producir televisores en Tierra del Fuego, que son caros y no sirven. ¿Para qué? ¿Está? Entonces ahí tenemos esa disputa política de qué lugar le vamos a dar al aparato industrial en nuestro país. Porque en realidad la disputa sobre el campo no es sobre el campo, es sobre la industria. Lo que pasa es que ellos dicen solo campo, y nosotros decimos no, solo campo no, industria. Y entonces el campo se siente ofendido porque cree que nosotros no le queremos dar el lugar que se merece. No, no, sí, nosotros queremos darle el lugar que se merece, pero no es el único, también es la industria, ¿está claro? Entonces, esta cosa de que nosotros no defendemos el campo. No, si nosotros defendemos el campo, ¿qué somos estúpidos? ¿Acaso no nos damos cuenta de que ganamos plata produciendo soja? Por supuesto que nos damos cuenta. Y por supuesto que queremos seguir ganando plata con la soja. Lo que pasa es que también necesitamos el desarrollo industrial. ¿Está claro? El modelo liberal no quiere. Entonces, el modelo liberal siempre ha hecho, digamos, una apertura comercial indiscriminada, a lo cual le agrega un tipo de cambio barato, lo cual promueve las importaciones y destruye la industria nacional. Eso no lo hace en ningún país del mundo. Los únicos salvajes que hacemos esas cosas somos nosotros. ¿Está claro? Nadie lo hace, jamás. En el mundo nadie entrega nada. ¿Sí? Es lo mismo que si vos en tu casa viniera un tipo y me dijera, no sé, entregame la mesa, y vos le regalás la mesa. No. ¿Por qué? Nadie entrega nada. Oye, pero la mesa está muy rota, le falta una pata, no importa, es la mía, déjala ahí como está. Yo después lo vemos, la querés, cómpramela, yo no sé, discutámoslo. Pero nosotros entregamos sectores económicos alegremente, y en el mundo nadie entrega ningún sector económico, todo el mundo defiende su riqueza. ¿Está claro? ¿Para qué con libre comercio ni qué? No decir a los norteamericanos que hagan el libre comercio, no decir a los europeos que hagan el libre comercio. Claro. Cuando nosotros queremos exportarle vaca a los europeos te dicen, bueno, vos tenés este cupo, la famosa cuota Hilton, chau, tantas toneladas, listo, nada más. Y vos decís, no, pero yo te puedo vender mucho más y vos consumís más. Ah, sí, pero yo tengo que proteger el sector agropecuario de los franceses. Pero las vacas francesas son malas y son más caras. Ah, no importa, pero el campo francés hay que defenderlo. Y ya está, y te dieron el cupo y jodete, hasta ahí quedaste. ¿Tá? En cambio, ¿qué? Nosotros, resulta que si ellos no están dispuestos a aceptar el libre comercio, nosotros sí tenemos que estar dispuestos a aceptarlo. Y los norteamericanos ahora que están en guerra con los chinos y lo están echando y le están arancelando las cosas, ¿no? ¿Y el libre comercio? ¿Dónde está el libre comercio? Se terminó el libre comercio. ¿Eh? No creo que sea por ser sumiso. El interés particular tiene que haber, porque a lo mejor no está en el comercio, sí, en otro tipo de interés. Sí, el interés de que hay políticos que no responden necesariamente a los intereses nacionales o responden a sectores económicos que no son los de la industria nacional. Perdón, no, yo en ese sentido pensaba, hablar del proceso, digamos, de la dictadura militar como una destrucción, digamos, de la industria nacional en ese sentido, pero también como paralelamente se creó un empresariado, digamos, prebendario, amigos de ese proceso, digamos, de dictadura, Sí. Como los
bueno, Chin, Pérez Compandio, para nombrar los Macri, los Blaquier, el Ledesma, y eso todavía constituye, digamos, un empresariado monopólico que condiciona las políticas públicas, Sí. la política económica. Y también una preponderancia de las empresas transnacionales, porque ¿qué fue lo que sobrevivió? Digamos, fueron o las empresas transnacionales o las empresas nacionales redituables que fueron compradas por las transnacionales. Con lo cual, ese proceso de apertura y de quiebra de muchas industrias también significó una transnacionalización de nuestro aparato productivo. ¿Tá? Entonces, hoy agarras de las 100 grandes industrias argentinas, 80 son transnacionales y 20 son solamente locales. O sea, porque muchas se vendían. Bueno, el caso más típico en el año 1977 fue el de Bagley. Bagley era una empresa argentina. ¿tá? El presidente de Bagley era un tipo que se llama Gilberto Montaña. Gilberto Montaña era el presidente de la UIA. Claro, no era un industrial pirincho, era el presidente de la Unión Industrial Argentina. Llegó el año 1968, vino Procter & Gamble y le dijo, ¿cuánto vale Bagley? 50 millones de dólares, toma, chao. Y vendió y se fue. Y se fue a vivir a las Bahamas. Entonces, loco, ¿qué clase de industrial le tenemos? ¿Está? Y se acabó Bagley, chao. Bagley hoy es una industria multinacional, no es más. Molino, Río de la Plata, listo, esos son. Pero bueno, Está claro, vos no tenés una. En la época de Onganía también lo hicieron. Entonces vos decís, ¿qué clase de industrial está tratando, digamos? A ver, porque. Una burguesía intermediaria. Por eso no tienen interés en que existan gobiernos nacionales que definan el sector industrial. Lo que tienen interés es que venga cualquiera, con tal de que venga con la guita, vendo y me voy. Si no me conviene, vendo y me voy. Ya está. Y se acabó. ¿Está? Pero era presidente de la UIA, caramba, un poquito de conciencia industrial debería haber tenido, ¿no? No, no la tenía, no para nada. Bueno, la sustitución de importaciones del 76 con Martínez de Oz, acá pasan dos cosas que son muy importantes. Una es la apertura comercial con un tipo de cambio barato, que da lugar a lo que se llama el famoso DM2, que yo lo viví, yo me acuerdo de eso, justo en la época del Mundial, aparece el televisor a color, el caso paradigmático. Entonces en el 78, antes del Mundial, todos íbamos a Paraguay, y entonces vos decías, ¿cuánto vale un televisor a color? 10 dólares. Uy, qué barato, deme dos. Entonces vos te comprabas dos y te venía con dos televisores de Paraguay, nadie te decía nada en la aduana, y la famosa época de la plata dulce, donde el dólar era muy barato, y vos con pesos argentinos, todo el mundo veraneaba en Miami. Fue la época en que la gran salida de los argentinos al exterior, y la época del DM2, efectivamente, ¿no? Sí, como ahora el disfrazado de árbol que trajo dos televisores gigantes de Chile. Bueno, esas cosas pasan alternativamente en nuestro país, ¿tá? Según las políticas económicas se repiten, ¿tá? Son cosas que vuelven a suceder, lamentablemente. Y después otra cosa que pasó muy inadvertido, que yo creo que fue más importante, es un poquito más difícil de explicar por los componentes técnicos que tiene, pero es la apertura financiera. Hasta la época de Martínez de Oz, había una fuerte restricción a los movimientos de capital y a la presencia de las entidades financieras en nuestro país. ¿tá? Por ejemplo, había pero muy poquititos bancos extranjeros. Toda la banca era toda banca nacional. Y además existía algo muy importante que era el movimiento cooperativo. La banca cooperativa. ¿Está claro? Martínez de Oz hace dos cosas. Por un lado, elimina la banca cooperativa, obligándolo a convertirse en banco comercial. ¿Tá? Y en segundo lugar, abre la economía a los movimientos de capital, de modo tal de que vos con esta computadora, si vos tenías un depósito de 100 pesos, venía el Citibank, abría una sucursal del Citibank acá, ¿no? Entonces yo tenía una cuenta en el Citibank, 100 pesos, con mi computadora lo convertía en dólares y lo depositaba en mi cuenta en Nueva York. O sea, no solamente la presencia de las entidades financieras, sino el libre movimiento de capital sin ningún tipo de explicación ni de regulación. ¿tá? Lo cual comienza a promover lo que hoy es absolutamente evidente en la República Argentina, que es el extremo proceso de dolarización que tenemos nosotros, y la recurrencia sistemática de todos a convertir pesos en dólares y llevárselos afuera. ¿tá? Eso antes del 76 no existía, y eso es un proceso único de este país, porque en el resto de los países no pasa eso, por más pobres que sean. Esto no pasa en Uruguay, no pasa en Brasil, no pasa en Chile, no pasa en Bolivia, no pasa en Paraguay, ni en Ecuador, ni en Colombia. Eso pasa en la República Argentina.
¿verdad? Y esto es un problema local muy serio. La pérdida, que yo creo que además se aumenta y se acicala con la pérdida del poder adquisitivo de nuestro peso, la legitimidad de nuestra moneda, que hace que la gente no quiera tener peso, porque obviamente perdés plata teniendo peso. Todo el mundo apenas tiene 2 mangos en algún momento, va y compra dólares. ¿Está claro? Va y compra dólares. Pero bueno, este proceso de dolarización se inicia también con la apertura financiera. Y este fenómeno también da lugar a algo que es muy importante en la República Argentina hoy, que es lo que se llama la fuga de capitales. ¿Qué es la fuga de capitales? La fuga de capitales es la persistente conversión de pesos en dólares y llevárselos afuera. ¿Está? Por muchos motivos. Pero la fuga de capital es terrible porque se habla de que la República Argentina, los argentinos tenemos en el exterior más de 400.000 millones de dólares en ahorro nacional. Esto es más o menos un producto bruto de la República Argentina, es más o menos 2 veces la deuda externa. O sea, imagínense de los volúmenes que estamos hablando y lo que significaría que toda esa riqueza nacional no se hubiese ido, hubiese estado acá, no en dólares, sino en pesos, sosteniendo nuestra moneda y además aplicada a los procesos, al crédito y a los procesos productivos. Ha habido un respaldo económico que permita que uno quiera dejarlo acá, ya sea, obviamente que esta volatilidad de la economía y estos altos procesos inflacionarios hacen que no sea tan sencillo resolver esto que vos estás diciendo, ¿no? Claro, ¿cómo la convence a la gente? Porque la gente ya no la convence más con palabras. No es un problema de convencer, es un problema de obligar. No tenés forma de obligarlo. No tenés forma de obligarlo, porque hay cientos de mecanismos que te permiten evadir, y ya la gente no tiene restricciones morales para decir esto no lo hago porque la ley no me lo permite. No sé si lo hacen igual. El poder popular no lo tiene que permitir. Porque si seguimos... No es tan fácil, Jorgito, ¿eh? Después no es tan fácil, no es tan fácil. Gustavo, ¿qué? ¿qué habría que esa plata se invierta? Esa plata, ¿Qué es eso? nosotros somos acreedores de una parte. Esa plata es nuestra. Sí. Bueno, sí, nuestra. Sí. Es un concepto que lo vas a tener que convencer. El tipo te va a decir, no, la plata es mía y yo hago lo que quiero. ¿Y para qué la voy a dejar en peso acá si pierdo plata? ¿Y para qué en qué voy a invertir que no gano? Pierdo. Entonces la pongo en dólares. El otro día discutía con un economista, con un tipo importante, ¿sabes? Yo lo llamo fuga de capitales. ¿Sabes cómo lo llaman ellos? Ahorro contracíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que es el ahorro que ellos tienen, que necesitan resguardarlo de los procesos de destrucción de riqueza nacional, y entonces lo ponen en dólares y se lo llevan afuera. Lo llaman ahorro contracíclico. Fíjate qué manera tan imaginativa de enunciar este problema, ¿no? Ahorro contracíclico. O sea, se podrían recrear las condiciones para que y sí, esa es la idea, tratar de hacerlo, claro. Pero para eso tenés que dejar la estabilidad a la moneda y tenés que tener un modelo de desarrollo sustentable en el largo plazo. 3, 4 años no alcanzan para cambiarle la cultura a la gente. 4 o 5 años no alcanzan. Tenés que hablar de una década. Hay un modelo que es una decisión política de los que quieren gobernar y los que están gobernando, de salir de un modelo. Porque todo esto de lo que nosotros estamos hablando, si uno ve la cronología histórica, nadie sale del modelo. Entonces, sea verde, amarillo, azul o colorado, sin ofender ningún color, no salen del modelo y no se plantean contra un modelo, porque creo que también está el tema de los intereses, de dónde quedo yo planteado, de qué lado del mundo. Aunque diga que no existe más ese pensamiento de las economías sustentables, sociales, comunistas o lo que sea, sigue estando ese pedacito de decir de qué lado del mundo está. Hoy sabemos que discutir con el Fondo Monetario Internacional sabiendo que Argentina le abre las puertas a China en algunas cuestiones que puedo estar de acuerdo o no, tiene o le da respaldo en modelos económicos y políticos a Venezuela, sabemos cuál es la historia. Entonces, si los que nos quieren gobernar y uno hace la militancia política, ¿desde dónde rompen el modelo? Porque jugar con el 2 modelos hay que tener claro que no se puede para salir adelante. No,
Nosotros hemos Esto es intentado, mi y lo, humilde opinión, y lo- como y lo estamos como- intentando, mantener fuertes controles a los movimientos de capital, lo estamos haciendo. Pero la verdad es que la plata se fue igual. Se fue igual, porque hoy un tipo como compañero, acá es el chico, el nombre, el compañero, todos se fugan, porque ellos hicieron una inversión, y yo lo viví teniendo 19 años, trabajando en una industria nacional, yo entré a trabajar en YPF en su momento, y a los 4 años, a los 2 años y medio, me vienen a plantear, toma estos bonos, Sí, para cobrar la indemnización. sí, Y es una fuga de capital, un bono, sí. digamos, porque está jugando en un mercado extranjero. No, pero No te aparte, dan ni con- vos tenés un ni con problema. pesos. Vos tenés un problema. Nosotros tenemos un déficit público. Es un perro que se muerde la cola también, ¿no? Nosotros tenemos un déficit público. Necesitamos sostener el déficit público. ¿Qué hacemos? Emitimos bonos, ¿tá? Para que la gente los compre y entonces traemos pesos. Bueno, ¿quién va a comprar los bonos? A los que tiene que agarrar el teléfono, ¿no? Y agarrar a los 50, 100 tipos que tienen plata en la Argentina. Y después, y si no, agarrar el teléfono y levantar a los 50 tipos que tienen plata afuera. Entonces, vení, trae los dólares, toma, te doy el bono en pesos, con una tasa de interés que es mayor a la tasa de inflación, y dame los dólares que yo los necesito. Perfecto. Pero el tipo te va a decir, bueno, pero cuando yo me quiera ir, vos me tenés que dar los dólares y yo me voy. Eso baja, bueno, Está claro, ¿no? Entonces vos se lo tenés que devolver. Entonces vos decís, ¿y con qué se lo va a devolver si no tenés los dólares? Porque el comercio no los generó. Pero nunca salimos de nuevo. ¿De dónde sale la plata para devolverle los dólares si te los gastaste y el modelo no los generó? ¿Qué hizo Macri? Se endeudó en 44.000 millones de dólares para devolver 38.000 millones de dólares a los fondos de inversión extranjeros que habían comprado los bonos, que Macri no pudo pagar y que defaulteó. Entonces los muchachos dijeron, bueno, está bien, sí, pero tomá, dame los dólares que me los llevo. Y si yo no los tengo, bueno, anda a pedirle al Fondo Monetario que te lo presta. Pero el Fondo Monetario se lo prestó, le devolvieron los dólares, se fueron al carajo, y nosotros nos quedamos con el paquetito de la deuda. ¿Tá? Porque de los 44, 38 se fueron en fuga de capitales a los fondos de inversión extranjeros. Cuando se vendieron Entel y YPF, yo lo último lo cobré en el 2003, para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Trabajé en el 98, ¿sí? En pleno proceso de cambio, entré con Basa Petroquímica y las diferentes holdings que había en ese momento y un pedazo de YPF. Y nos terminaban pagando en el 2000. Una de las debilidades que nosotros tenemos es que somos deficitarios, digamos, y eso tenemos que asumir. Tenemos que tratar de resolver cómo ordenar las cuentas públicas. No porque seamos liberales y creamos en el equilibrio fiscal, sino porque queremos ser independientes. ¿Está claro? Pero ese es un tema que lo tenemos que asumir. No podemos ser altamente deficitarios, porque no hay financiamiento para eso. Y si hay financiamiento, es el financiamiento del diablo. ¿Está claro? Y te cuesta el cuerpo y el alma, las dos cosas. Entonces, tenemos que resolver la cuestión del equilibrio fiscal. De alguna manera, en algún punto, yo sé que a nadie le gusta que los economistas hablen de esto, pero lo tenemos que hacer porque hace a nuestra soberanía. ¿Tá? No es porque seamos liberales, ¿eh? Yo no soy liberal, pero tenemos una economía endeudada, tenemos una economía deficitaria y no se puede. El problema entonces de este... Sí. Y ella no estaba reemplazando al profesor, estaba reemplazando el reemplazo del profesor. Entonces, sí, para un cargo había 3 personas pagas. Sí. Y ahí se te va la plata. Sí, bueno, hay muchas cuestiones que uno puede discutir al respecto de esto. Algunas son más evidentes y otras no tanto, algunas que son más justas, una más sencilla, otra más dolorosa, pero de a poco, de alguna manera, con criterio social, tenés que atender la cuestión del déficit fiscal. La tenemos que atender. ¿Tá? No podemos ser deficitarios totalmente en este contexto. ¿Tá? Algún esfuerzo mínimo para ordenar las cuentas públicas tenemos que tener. Este tipo de cosas no la podemos permitir. Porque no estamos para tirar manteca al techo, a ver si no entendemos, ¿no? Entonces, bueno, algún esfuerzo para ser ordenado tenemos que hacer. ¿Por qué muchos países son hoy países? No, bueno, es una pregunta de un curso entero. Pero bueno, tiene que ver con un modelo de desarrollo sustentable en el largo plazo, que responda al desarrollo y al costo.
¿quién tiene que tener más conciencia a largo plazo? Todo, el pueblo y el Estado, y los gobernantes también. El pueblo es, como yo digo, el huevo de la gallina. Los gobiernos son lo que es el pueblo, y el pueblo a su vez lo que es el gobierno. Sí, Yo creo que... A ver, Los gobiernos nunca pueden determinar la cultura del pueblo. vamos a avanzar un poquito, después seguimos. Bueno, después tenemos del 76, entonces esta apertura liberal, del 76 al 83, en el 83 obviamente voló todo en pedazos, chau. Viene la crisis de la sustitución de importación, del 83 hasta el 90, tenés la restauración neoliberal, ahí tenés el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín, bueno, tuvo algunas cosas positivas y otra cosa extraordinariamente negativa, ¿no? Yo creo que no le encontraron la vuelta en ningún momento a la cuestión, no tenían demasiada idea de lo que estaba pasando desde el punto de vista económico. En realidad, la Argentina después del 76 pierde el rumbo económico, hasta nuestros propios economistas no entendieron todas las transformaciones que se estaban dando en el mundo, ¿tá? Y medio que nos quedamos afuera en una situación de crisis que todavía no le comenzamos a encontrar la vuelta, digamos, ¿no? Pero bueno, el alfonsinismo tuvo algunas cosas lindas y algunas otras cosas fueron absolutamente desastrosas. Bueno, en los 90 viene con la convertibilidad un modelo neoliberal. O sea, la convertibilidad es un refrito más depurado de Martínez de Oz. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Porque es tipo de cambio fijo, porque es apertura comercial, porque es apertura financiera, privatizaciones, desregulación. O sea, el modelo menemista fue un modelo neoliberal. Asumámoslo. Digamos, bajo el rótulo de peronismo, en realidad fue un modelo bastante neoliberal. Con una característica, funcionaba en base al endeudamiento externo. Mientras fue posible, porque fue un modelo deficitario, la convertibilidad era un modelo deficitario, mientras se bancó primero con las privatizaciones y después con las privatizaciones con el endeudamiento. Y bueno, cuando cambian algunas situaciones macroeconómicas a nivel internacional, terminó explotando. ¿Sí? Cuando empieza a subir la tasa de interés en los Estados Unidos, cuando se produce la crisis del tequila en el 94, México tenía el mismo modelo que nosotros, el modelo mexicano era el mismo que la convertibilidad. ¿Tá? Lo que pasa es que ellos en el 94, la situación se pone más compleja, quiebran en el 94, acá hubo una crisis muy fuerte en el 94, Menem dijo, no, yo voy a sostener la convertida a muerte porque esto dura 100 años, no fue mal en el 94, en el 95 los inversores dijeron, mira, este tipo creo que dice que sí, bueno, los norteamericanos dijeron, no, vamos a ayudarlo, volvieron a poner guita y se fue de nuevo para arriba la Argentina en el 97, 98, cuando Menem sale, porque pierde las elecciones y asume de la Rúa, bueno, obviamente era insostenible la convertibilidad y terminó volando en pedazos con la crisis más importante que tuvo la República Argentina a lo largo de toda la historia, que fue la crisis del 2001. ¿Tá? Bueno, la crisis del 2001, volvemos de nuevo nosotros, con un modelo que podríamos llamar neodesarrollista, no es el mismo modelo peronista de la década del 45-55, porque obviamente es otro país, otro mundo, no podía ser de ninguna manera lo mismo. Entonces pero sí tenía una percepción del desarrollo nacional, tenía una percepción de sostener a la industria, una percepción de vivir con lo nuestro, sacarnos de encima la deuda y poder generar un proceso de acumulación interno. Bueno, eso tuvimos algunas condiciones que nos ayudaron, algunas condiciones externas que nos ayudaron, como por ejemplo el precio de los productos agropecuarios, que nos permitió reordenar un poco toda la situación y crecer durante algunos años de manera sostenible. ¿Tá? Bueno, pero después perdimos, en el año 2015 perdimos, ese modelo se fue agotando, creo que no supimos gestionar la crisis del 2008. El 2008 fue la segunda crisis internacional más grande de la historia del capitalismo, después de 1930, la crisis del 2008. Que yo creo que cometimos el error de minimizarla y decir, no, esto es una crisis de los países desarrollados y del sistema financiero de los países desarrollados, que se contagian entre ellos, pero como nosotros estamos fuera del sistema financiero, porque en realidad nadie nos prestaba porque no habíamos arreglado la deuda externa, ¿sí? Porque en el gobierno de Cristina no quisimos arreglar nunca y estábamos en conflicto con la deuda, entonces nadie nos prestaba, vivíamos de lo nuestro, perfecto, ningún problema, pero nosotros creímos que esa crisis no nos iba a tocar porque no iba a tener una
no iba a tener, digamos, una correlación con la cuestión productiva y la cuestión comercial. Pensamos que era solamente una cuestión financiera. En realidad creo que nos equivocamos, la minimizamos. Todos los países sufrieron mucho con la crisis de 2008, pero con un efecto retardado. ¿Tá? En realidad, acá la crisis llega en el 2013, más o menos, unos 4 o 5 años más tarde. ¿Sí? Y del 2013 al 2015 creo que no fue una buena gestión económica del gobierno peronista, y eso motivó que en el 2016 ganara Macri, se produciera la restauración liberal, que fue obviamente fracaso absoluto. ¿Tá? Bueno, pero ustedes fíjense que en realidad, después de 1976, en realidad hubo una alternancia así, liberal, no liberal, liberal, no liberal, digamos que en realidad ninguno de los dos pudo resolver el problema. A ver, yo insisto, ellos no lo van a resolver jamás, con lo cual lo único que van a hacer es llevarnos a la crisis de nuevo. El problema es que no lo pudimos resolver nosotros, digamos, de una manera sustentable a partir de la crisis del 2008. Creo que eso fue, digamos, otro momento en la historia argentina muy importante, así como lo fue la década de los 70, digamos, y la crisis de la sustitución de importaciones. La crisis del 2008 también fue un momento particularmente complicado. ¿Sí? Bueno, a ver. Mira, Sí, mientras uno hace alguna pregunta, yo cambio ¿me esto. puedo hacer una pregunta? Claro, obvio. Sí, dale, te escucho. Dale, te escucho, te escucho. ¿Me dejás hacer una pregunta nada más? Sí, te escucho. Vos dijiste una cosa que yo quiero para situarlo, que en todo el desarrollo que hizo Pila históricamente, no hubo un enfrentamiento con el modelo, no hubo un nuevo modelo. No, después del 82, 83, no. empieza el enfrentamiento más grande contra el modelo. Fue los movimientos políticos del 72, del 70 al 74, el desarrollo de más. Yo lo que quería dejar claro, Seguimos todos. hubo una década fundamental, del 43 a 55, en donde el modelo de... Pero por eso se implementa el nuevo modelo. Totalmente fuera. Por eso fue que se produjo lo que se produjo. No, bueno, por eso mismo estaba de acuerdo y decía de que después del 76, la Argentina, en todo su desarrollo político, tanto tomando los principios, como decía el señor, el tema del peronismo, o los otros que surgieron, seguimos empezando y encaminándonos dentro del concepto del capital, entre el desarrollo, porque es una modificación del neoliberalismo, pero sin salir, porque es muy difícil salir, hay que pelearse con el mundo. Y la señora decía, ¿qué pasaba con las guerras? Bueno, hay que ver, las poblaciones tomamos decisiones que tienen que ver con el auto bienestar, digamos, con nuestro bienestar. No todo el pueblo es el representante, no es todo lo que se es del pueblo. Porque hay un montón que podemos pensar vamos a volver a distinto, compartir la pantalla. si yo voy a lo que mañana tengo que decidir, no tengo dentro del abanico de candidatos lo que a mí me gusta. Busco lo más parecido a lo que pienso. Pero también hay una realidad. El modelo del año 30, 33, ahí con esa pequeña cuestión, empieza a tomar un pensamiento de afuera, de ver lo social. Por eso el peronismo sigue encaminando el pensamiento de incluir a el hijo del trabajador dentro de la universidad, creando la universidad tecnológica, el desarrollo de las primeras escuelas técnicas, porque era el desarrollo del ferrocarril. Digamos, todo eso tiene un pensamiento social que es importantísimo. Y creo que lo sostuvo, y nuestro país en su inconsciente, de la otra charla también sería algo del inconsciente y de lo que nos han metido en un montón. Yo tengo 44 años, ¿sí? Pasa, y vamos viendo de a poquito esos cambios. No son tan bruscos, y hoy no creo que hoy hay un discurso, para mí, y me hago cargo, donde le quieren vender a las nuevas generaciones, que en su momento lo hicieron con la militancia de la cámpora en las escuelas, yo ya era docente en ese momento, pero al revés. Entonces, yo estuve toda esta semana, yo soy de otra materia, de las industriales, soy de las materias industriales y de la escuela técnica. Entonces, cuando salió una discusión, qué difícil que es, a mí me pasa con los más jovencitos, explicarle
que no es necesario tener al 100% y es pelearse con un sistema que te quiere vender que dentro de 2 años no funciona más. Pero que el litio sale de esta batería, sale de acá y se vende como tierra real y no como litio real, porque si no vendería $40.000 la tonelada, y a nosotros nos pagan $4.500 la tonelada de tierra rara. Entonces, esa discusión de con quién vendo, a quién no le doy, que salir del neoliberal no es tan fácil. Si vamos más a lo social, vamos mejor al bienestar. Yo creo que tanto fíjate que hay un montón de gente que... los asesores de Perón en su momento, más allá de una línea militar y un montón de cosas, buscaron el bienestar del Estado para poder sostener un plan de desarrollo, como decía el señor, a largo plazo. Y obviamente, de Chimperes, Compán, etcétera, etcétera, y esos holdings que estaban armando recién en el 53, 54, con un malestar también de otra parte de la población, dijeron, esto no va más. Fíjate, acabo de tener la... Acá quería dejar claro ahora eso. El peronismo no soy nadie, yo no fue un planteo total y absolutamente en contra del modelo de dependencia. Claro. Estratégico e integral. ¿Qué fue dibujado? Y después que vinieron perdimos todos los un montón de batallas culturales de las cuales vos hablás, que no lo hemos recuperado y que debemos recuperarnos. Y que solamente podemos llegar al triunfo y vivir como dignamente se debe vivir, y somos capaces de recuperar todas esas batallas que perdimos culturalmente, fundamentalmente, para llegar pero a aniquilaron una generación. Yo no me quiero poner a hablar porque si no parece que quiero hablar de cosas, pero aniquilaron una generación que era la que nos tenía que educar a nosotros. Digamos, yo vengo de papá, y lo digo así, preso en la dictadura militar, pero antes, en el 75, porque a mi viejo se lo lleva en la rodada de Villa Constitución San Lorenzo, y a mi vieja también. Sí. Una era bibliotecaria de la Vigil y psicopedagoga, y el otro era estudiante de ingeniería. Entonces, no, uno entiende todo eso, pero las cuestiones... Bueno, fíjate que en el 90, digamos, y después fue el peronismo el que destruye la educación pero técnica en este país, lo cual es paradójico. Familiares, todo. Pero va relacionado totalmente a la economía. Eso es lo que la gente tiene que entender en algún momento. Pero tenemos que ser conscientes de que hubo un proyecto estratégico fundamental que fue totalmente borrado. Pero fue latinoamericano, porque estaba en todos los países. Acá el compañero lo explicó bien. Brasil no rompió, más allá de que en algún momento ser más neoliberal o no rompió su modelo que empezaba a implementar. También tuvo su dictadura, también tuvo sus cosas. Pero bueno. Bueno, igual fíjense en este gráfico. Fíjate en este gráfico. Digamos, el modelo agroexportador, bueno, está bien, proveía crecimiento, pero en realidad la sustitución de importaciones fue el gran salto productivo de la República Argentina. Después vino lo que es la apertura y la globalización, que son la alternancia de los modelos neoliberales y nosotros que no pudimos sostener totalmente. Después vino un crecimiento de PBI durante el 2001, después vinimos la crisis del 2001 y después vinimos nosotros, digamos, con Néstor, y ya después, bueno, la quiebra de la sustitución de importaciones. Esta es la actividad económica argentina, fíjate, ahí tiene el tequila, la crisis del tequila, la crisis del 2001, la crisis del 2008, y después ya aunque nos recuperamos, nunca más volvimos a tocar, digamos, avanzar demasiado. Macri con el COVID y la crisis de la deuda, y después la recuperación de Alberto Fernández. Y en realidad, eso es otra cosa, que es otra batalla cultural que perdimos. En realidad la economía de Alberto Fernández no es tan nefasta como la cuenta. Digamos, nada, a ver, no lo hice yo esto, ¿no? El gráfico, son de datos, digamos, del INDEC y algunos datos del Banco Mundial. Fíjate que no fue tan malo el desempeño desde el COVID, digamos, hasta la actualidad. Sí, está bien, tenemos un año acá donde nos volvimos a caer, pero en realidad fueron dos o tres shocks externos muy importantes. Uno fue la guerra de Ucrania y otra es la cuestión del COVID, que nos afectaron muy negativamente, digamos, pero no fue tan malo como parece. Lo que pasa es que todo se juzga a partir de la inflación, que es el único indicador, ¿sí? Pero en realidad hay otras muy buenas noticias que no aparecen tan destacadas como que no alcanzan a revertir el signo negativo que significa el debate inflacionario, ¿tá? Pero en realidad nosotros estamos a un año de la autosuficiencia energética, algo que habíamos perdido en la década de los 70 y que 50 años después la volvemos a recuperar, y que nos vamos a convertir en exportadores de combustible.
Estamos, bueno, haciendo muchas cosas importantes. La sequía creo que también fue terrible. eh, y nos llevó a un agotamiento, digamos, bastante interesante. Pero bueno, yo creo que, digamos, la Argentina tiene perspectivas para el año que viene muy buenas, independientemente de quién gobierne. ¿Está? Y este es un problema porque le va, igual que a Macri, le vamos a dejar un país y una economía más ordenada de la que nosotros nos encontramos. ¿Está? Teniendo en cuenta el desastre que fue el macrismo, la guerra de Ucrania, el COVID y la sequía, cómo absorbimos estas cuatro cuestiones, le vamos a dejar al próximo gobierno un Estado mejor de lo que lo recibimos del macrismo. ¿Tá? Y yo creo que esto nadie lo reconoce y nadie lo dice, nosotros no estamos en condiciones de defenderlo, porque te dicen, no, pero la inflación, no, pero tal cosa, pero en realidad, digamos, el panorama general es mucho mejor de lo que parece ser. ¿Sí? Es cierto, tenemos una fuerte restricción de dólares y estamos obligados a salir afuera a mendigar para pagar, pero bueno, también tenemos estas tres condiciones, la guerra, el COVID y la sequía. Y 44.000 millones de dólares más de deuda que no la teníamos. Entonces, casi te diría que es natural que tengamos un contexto de restricción de dólares muy fuerte. Y si la gente no tuviera el apetito que tienen este país por los dólares, en realidad sería menos negativo de lo que parece, porque el dólar blue no estaría en 600 mangos si no hubiera la desesperación que tiene la gente por el dólar, estaría más o menos cerca del dólar oficial, y entonces no habría la histeria ni habría la retroalimentación del proceso inflacionario que hay en este país. ¿No? Sí, sí, bueno, está. Sí, por supuesto, por supuesto. Mucho más compleja. Que los demás países de alrededor no compran dólares. Yo creo que es la Acá inseguridad compramos que el dólares país genera. porque hemos perdido batallas culturales fundamentales. Que no Sí, económicas también. A la soberanía, a lo que Bueno, es un país vamos digno. hay un montón de... Bueno, mira, acá tenés el crecimiento de la República Argentina con respecto a todos los demás países, particularmente América Latina. Mirá, con respecto a la paridad del poder de compra, ¿no? Que es un concepto que esto está muy bajo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una moneda muy devaluada con respecto al dólar, y entonces nuestra paridad del poder de compra con el dólar es mucho más bajo. ¿Tá? Yo con mi sueldo ahora puedo comprar mucho menos dólares de lo que compraba hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años para atrás, 10 años para atrás, y el resultado es este. El crecimiento real de mi riqueza personal fue del 7,5 y de los chilenos fue del 161, el de los colombianos del 24, el de los peruanos del 50, o sea, cualquier país, salvo Venezuela, que está en guerra, cualquier país estuvo mejor que la República Argentina. El peor país, el peor desempeño de América Latina, entre el 80 y el 20, fue el de la República Argentina. Y si vos ves el Producto Bruto, también ahí lo tenés con respecto a todo al resto del mundo. Los países entre el 74 y el 21, el promedio de crecimiento, vos tenés el de China, el más alto de todos, 7,9, Corea, Singapur, Tailandia, y acá abajo tenés la República Argentina. Entre el 74 y el 21, nuestro crecimiento fue 0,4 por año. Ese es el promedio. 0,4 por año. 0,4 por año es un problema porque es menos que la tasa de crecimiento demográfica, con lo cual necesariamente todos somos más pobres. Simplemente porque crecemos menos en términos de producción de riqueza de lo que crece la población. Es simple. El crecimiento ¿Eh? en la baja. Por supuesto, 0,4. En la Argentina decía Perón que para el año 2000 teníamos que ser como mínimo 50 millones. Sí. Todavía no lo somos. No. Colombia tenía mucha menos población que nosotros en 1950, que ahora tiene 2 veces más que nosotros. O 3. Entonces ahí tenés un par de indicadores, ya nomás con estos dos gráficos ya te das cuenta que en estos 30, 40 años estamos en problemas, ¿no? Quería hacer una pregunta de la moneda. Hay algunos proyectos dando vuelta de crear una moneda regional. Por lo que escuché, bueno, atada a Brasil, Uruguay, Paraguay principalmente. ¿Qué posibilidades fácticas hay de llegar a hacer eso y si podría solucionar el problema de la depreciación de la moneda, ¿no? A ver, ya hay algunos convenios de intercambio en moneda local sin tener que asistir al
recurrir al dólar. ¿Tá? Por ejemplo, vos decís, bueno, con Brasil no usamos dólares. ¿Por qué? Porque hacemos la cuenta y los bancos centrales hacen un equilibrio, decir, bueno, en realidad te debo tanta plata, bueno, tomás, te pago en reales, o los brasileños dicen, bueno, tomás, te pago en pesos. Y lo mismo sucede con China, que tenemos un intercambio habilitado con yuanes, con lo cual ya no dependemos del dólar. Ahora, pasar a una moneda común es mucho más difícil. Es mucho más difícil, porque pasar a una moneda común implica algunas cosas que nosotros no estamos en condiciones de hacer, como por ejemplo tener una tasa de interés igual que el otro país. ¿Por qué? Porque si vos tenés si vos tenés la misma moneda, y acá tenés una tasa de interés del 20%, y acá tenés una tasa de interés del 4%, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la gente que tenga la plata acá la va a poner acá para hacer, digamos, 20% y no 4%, si la misma moneda. Y después la va a llevar para allá. Entonces no es posible tener una moneda común si vos previamente no haces algo que técnicamente se llama la articulación de las variables macroeconómicas, el equilibrio de las variables macroeconómicas. Tenés que tener el mismo tasa de interés, tenés que tener el mismo déficit fiscal, tenés que tener el mismo acceso al mercado de capitales, de modo tal de que haya alguna... que los europeos tuvieron un proceso de convergencia de 10 o 15 años, ¿tá? Y después, cuando los países se fueron integrando, lo tenías a los alemanes que ponían la guita arriba de la mesa para cerrar todas las brechas. La pregunta es, si vamos a una moneda común con Brasil, ¿Brasil va a poner la plata para cerrar la brecha? No, Brasil no la va a poner. Entonces no hay forma de que haya una moneda común con Brasil por ahora. ¿Tá? Podemos hacer convenios de intercambio que no usen el dólar, pero eso es otra cosa, no es moneda en común. Seguimos utilizando nuestras monedas nacionales. No es una tercera moneda distinta del real y del peso. Es el real y el peso. ¿Tá? Eso se puede hacer, no hay ningún problema, se está haciendo. Claro, porque se corre el riesgo de quedar atado a Mónica. No. No, si no haces moneda común, no, es simplemente un intercambio de moneda local. Ahora, si tenés una moneda en común, sí, siempre la economía más grande se come la economía más chica, esto desde ya está claro, ¿no? Por supuesto. Porque la que manda, no en vano, digamos, en el euro, ¿quién lo gestiona el euro? El Banco Central Alemán, el Bundestag, que es el que tiene mayor preponderancia en el Banco Central Europeo. En realidad, el presidente del Banco Central Europeo es alemán. Ellos son los que manejan la moneda. Nosotros que vamos a poner, tenés que estabilizarla, si no, no hay forma. ¿tá? Y ellos tienen en el acuerdo, digamos, de moneda en común, que es el acuerdo de Maastricht, tienen un conjunto de variables que están obligados a respetar. ¿tá? Tanto de déficit fiscal, tanto de tasa de interés, tanto endeudamiento, tanto esto, tanto aquello, tanto lo otro. Y si no cerrás, según los criterios de Maastricht, tenés que pedirle permiso a Bruselas, y Bruselas te autoriza y te dice cómo, cuándo y por qué. ¿tá? Y cuando te vas fuera de eso, como pasó con la crisis, digamos, de las crisis hipotecarias en el 2008, que entró en crisis Portugal, entró en crisis España, entró en crisis Irlanda, los famosos PICs. Grecia, ¿tá? Bueno, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que recurrir, digamos, al Fondo Monetario y al Banco Central Europeo para que les ordenen la economía. Y es a matar o morir o te vas. Ahí no se discute. ¿tá? No es que tenés un proceso de discusión política como lo tenemos nosotros acá, a ver cómo, cuándo y dónde. ¿tá? No, véase o chau. Y a los griegos le impusieron y se lo impusieron y los mataron de hambre durante 4 años. Es más, los alemanes se les cagaban de risa, se en plata, vengan a las islas. Bueno, fue una cosa muy horrible. Obviamente le tomaron la economía, le compraron los bancos, le compraron las empresas, lo obligaron a reformar todo, la cuestión laboral, las leyes, las jubilaciones, todo. Pero dijeron, bueno, ahora te prestamos la plata para que te quedes, si no te tenías que ir. Entonces, si tenés que estar en un esquema rígido de esa manera, tenés que tener con qué, tenés que tener disciplina, y tenés que tener previamente las variables ordenadas, si no, ni te metás en eso. Ni te metás. O sea que estamos entre el vivir con lo nuestro, el desarrollo autónomo, propio, soberano, o una pertenencia a un mundo que es muy complicado y que tiene unas reglas muy diferentes. Sí, las reglas del mundo son durísimas. Yo creo que la idea de vivir con lo nuestro es la mejor de todas, hasta desde el punto de vista social. Y hasta desde el punto de vista de la viabilidad. ¿tá? A mí me asusta mucho, digamos, el experimento del macrismo fue horrible. No dejó nada desde el punto de vista económico. Porque, ¿qué dijeron? A ver,
dijeron, vamos a levantar las restricciones de compra de dólares. ¿Cuánto duró eso? 2 años. Después la tuvieron que imponer de nuevo. Vamos a bajar las retenciones. Sí, la bajaron. ¿Cuánto duró? 2 años y medio, 3. Después la tuvieron que poner de nuevo. Vamos a controlar la inflación. Entraron con el 15 y salieron con el 50. No solucionó la inflación. Vamos a producir la apertura económica. No sirvió para nada, nos llevó a la quiebra un montón de empresas. Cerraron 23.000 pymes en el periodo de Macri. Y la deuda externa no la duplicaron, 44.000 millones de dólares más y no empernaron en el Fondo Monetario. Entonces, yo realmente le tengo miedo cuando ganen estos tipos de nuevos, si es que van a ganar ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Y ni hablar si gana el ignorante de Milei. Pobrecito ese chico, no tiene ni idea de lo que dice. Cerrar el Banco Central. ¿Vos conocés algún país del mundo que no tenga Banco Central? Listo, ya está, basta, no discutamos más. No existe eso. Está diciendo cosas que son de Júpiter o de Saturno. Lo mismo que la dolarización que plantea. La dolarización solamente se puede hacer a costa de un empobrecimiento brutal de la gente en un periodo extremadamente corto, de 6 meses, un año. ¿Sí? Y volver para atrás de nuevo con, no sé, a ver el macrismo, aparte, vendió nuestros satélites, cerró las represas, no hubo litio, no hubo vaca muerta, no privatizó Aerolínea, pero abrió, digamos, los cielos para que vinieran todas las otras compañías. Congeló todo. No sé, yo la verdad que estoy muy preocupado de qué pasaría, porque el modelo de desarrollo neoliberal otra vez en este país va a ser un retroceso fenomenal. Pero bueno, vamos a ver qué dice la gente. Bueno, pero no somos muy inteligentes en el planteo del problema, pero bueno. Yo creo que no es un problema poblacional, al contrario. Una entrada de recursos como tiene Australia, Australia tiene la mitad de población de la Argentina. Y produce lo mismo que Argentina. Entonces ese reparto de riqueza para Australia, para ese país, para ese sistema agroexportador, nosotros sobramos la mitad. Claro, es un problema. Tenemos que ser obligatoriamente industrial, porque no. Hay una bomba atómica, mata a los feos, los pobres, los jóvenes, y le damos los libros con teléfono. La mitad de la población se sostiene ese sistema agroexportador, pero sobramos 25. Sí. Y a veces en la burbuja, vos no sabés si estás afuera de la burbuja o sos de los que se salvaste. Hasta los que se creen que se salvan pueden estar afuera. Entonces, el gran problema, don Juan tenía un burro, y lo estaba acostumbrando a vivir sin comer. Y cuando se acostumbró a vivir sin comer, el burro se murió y don Juan se quedó sin burro. Justo que se había acostumbrado a vivir sin comer. Entonces, ¿cuál es la variable? Cuando discutimos que este es el ingreso, hay que dárselo al empresario, hay que dárselo a este, hay que dárselo a este. ¿Cómo hago para restringir? ¿Cómo para achicarme? ¿Cómo reparto ese ingreso que tiene ese país? ¿Cómo lo reparto? Si hay que dar más planes, menos planes, porque con los planes pongo y los planeros son vagos, o no, o hay que darle todo para mantener ese equilibrio. En vez de ver cómo reparto esto, que no me alcanza, el quid de la cuestión, creo, que está en cómo agrando el ingreso, cómo hago más producción. El gran debate de nuestra Argentina no es el gran debate de nuestra Argentina solamente, es un debate mundial. Nosotros nos queremos que somos de los países, Rusia, Norteamérica, yo soy más comunista, yo soy más liberal. No, es un conflicto, no es un conflicto ideológico, el conflicto es económico. En las economías mundiales no hay ideología. ¿Viste? Fíjate que hasta qué punto es lo que vos decís.
Fíjate que cuánto se queja el gobierno de Uruguay, la calle Pou, que es un neoliberal absoluto, porque la gente viene a comprar cosas a la República Argentina. O sea, el libre comercio y la diferencia cambiaria lo está matando a los uruguayos. ¿Está claro? Y se queja que acá, y ya empezaron a poner restricciones. O sea, ellos, que son los grandes liberales, empezaron a poner restricciones. Pero cuando decimos porque no funciona. Cuando decimos la dolarización, el peso, la nomenclatura que tenga de un país, es la que le da la espalda para ese ciclo erróneo. ¿Por qué? Porque con la devaluación igualás, es una herramienta para igualar ese equilibrio que se te fue la plata. Con una devaluación lo pagan todos. Pero cuando un país como el nuestro, por un montón de motivos, y yo no lo condeno, no es tan filosófico y no lo condeno, porque es la única herramienta que tiene del 76 para adelante. No tiene otro mecanismo, pero no solo el gran empresario. Tal vez doña Rosa, que pone en el plazo fijo, que come arroz todo el día y pone un plazo fijo y después se lo consumen. Doña Rosa aprendió que si compra $10 por mes, a fin de año tiene $120, pero no nos damos cuenta que nosotros pagamos la inflación, todos los que tenemos $10, $100, $50 escondidos en una cosa, estamos pagando ese desajuste que tiene Estados Unidos. Porque ¿cuánto fue la inflación de Estados Unidos este año? No, estuve más alto, estuvo como. Lo que pasa es que ahora está bajando, pero llegó a tener 9, 10 puntos. Bien. Ahora está en 6, 5. El mundo, sí, fue un desastre. Con la devaluación del mundo que tiene dólares, guardado para sostener, un mundo, nosotros como dijimos, 400.000 millones de dólares. Con esa devaluación que hizo Estados Unidos, todos los que tienen dólares en el mundo son un 10% más pobres. Sí, sí. Ese mundo, con esa inflación, pagó una de las tantas formas que tiene el imperio, de pagar su caída. No es esta guerra Ucrania-Rusia, no es ideológico, es un choque económico. Hoy los dos son capitalistas, los dos estados son capitalistas. Es un choque. Se está utilizando, la caída de Estados Unidos en una pendiente muy abrupta, utilizó Ucrania para enfrentar a Rusia por el poder económico. El único que está pagando en este momento esa guerra es Europa. Es una jugada muy perversa la de Estados Unidos. Le hace pagar la guerra. Estados Unidos salió muy fortificado de esta guerra. No sé cómo saldrá, si la frontera estará 50 kilómetros más allá o más acá y quién gana. Eso es ficticio. Porque Europa se rearma. Le vendieron toda la porquería añeja que tenía de guardar en la Guerra Fría, se están tirando confites. Y Estados Unidos le vende a Europa porque lo moderniza. Y se la está vendiendo a Taiwán. En este momento estamos arriba de una caldera por la carrera armamentista que estamos viviendo. La carrera armamentista. Hoy, el único ganador de este estadio fueron los armadores de armas. Y entonces, pero por la duda, sería bueno Carcomos, qué mal que estamos, necesitaríamos 20 millones más. Y ojo que los chilenos, Argentina se está armando, entonces Chile compra 58 y Brasil 92. El negocio es siempre del mismo. Me quedo con lo tuyo que es cultural. No hay revoluciones que no sean previamente culturales. No hay cambio que no sea cultural.
y yo agarro a 10 esclavos, no, soy esclavo, nos ponemos de acuerdo y matamos al amo que tiene el látigo. Seguramente cuando matamos al amo que tiene el látigo, a los 10 minutos estamos discutiendo quién agarra el látigo. El problema es cultural. Primero tenemos que pensar que no tiene que haber esclavitud. La revolución es por revolución misma, es cambio de poder. Y ese es el gran debate que tiene la humanidad desde hace 4.000 años. Entonces, me alegra mucho lo que termina de decir el profesor, de que, porque a veces nos amargamos, a veces estamos quebrados. Gobierna quien gobierna el año que viene. Se dan condiciones, se van a dar condiciones para que estén un poco mejor. Bueno, siempre y cuando hagan algunas cosas. Bueno, Si empiezan a hacer las barbaridades que empiezan a hacer, no nos va a ir bien, nos va a ir mal. Pero bueno. Pero cuando hay elementos, me dan harina, me dan agua, y lo tengo, voy a tener harina y agua. Hay algunos que pueden hacer crudo para regotearse y otros para hacer video. Así que, bueno, por lo menos una lista. Bueno, igual, un detallecito acá, mirá. Perdóname. Brillante lo ven. Pero lo que los jóvenes tienen que saber, que hemos perdido la posibilidad de que lo sepan, es que el peronismo está mucho más allá de lo económico, de las ideologías, porque es una cosmovisión del mundo integral que hace que el pueblo pueda tener la posibilidad de ser feliz. Pero dentro de una cosmovisión integral, que hemos perdido la posibilidad, y vos lo demostraste fehacientemente con todas las distintas etapas, de tener un desarrollo integral estratégico. Perdón. Ese es el tema. Yo tal vez coincido con, pero humildemente digo, no importa dónde esté parado, si soy peronista, radical, demócrata, socialista. No estamos vendiendo, no estamos aquí para vender el producto. Y tampoco sacar la Biblia y decir. Pero me quedo con esto. Al entablar, al entender, al proyectar cómo fue históricamente la cosa. En algún momento la liberación o independencia, en otro tiempo la patria colonia, en otro tiempo, va cambiando el eslogan. Pero no importa desde donde yo estoy, que estoy orgulloso de estar donde estoy. No quiero convencer a nadie que esté en el lugar donde estoy. Pero el gran debate y la gran importancia es cuando nuestro profesor empieza hablando. ¿En qué nos quedamos? ¿Por qué hubo escuelas técnicas? ¿Por qué la Argentina en un momento hizo escuela técnica, hizo la universidad tecnológica? Porque pensaba industrial en el país. En la década del 90, justamente peronista, pero esa época peronista fue lo más perverso, porque representó a los liberales antes, durante y lo de después. Entonces, ese modelo había, la escuela técnica prácticamente cerrada, lo mantenían los profesores porque querían aguantar cargo, pero había que enseñar otra cosa. Entonces, había que aprender hotelería, había que aprender idioma, ser mucama, y lo único que faltaba es ponerle el cartel de tecnicatura en prostitución y bienvenida a los americanos y europeos que van a venir a visitarnos. Entonces, es un proyecto de país. Lo que tenemos que discutir, lo que tenemos que pensar, no importa de dónde estamos, qué proyecto de país queremos. Entonces, este tipo de charla nos da el andamiaje técnico, para que lo que pensamos no es solamente una utopía,
no es un sueño trasnochado que pueda haber otro tipo de... No son otro tipo de país. Lo que se está discutiendo permanentemente, ¿qué tipo de humanidad queremos? ¿Queremos un mundo que entremos todos o queremos un mundo para los que somos mejores? ¿Y quién es el que dice que soy mejor? Porque tal vez agarramos, un día estaba en calle Olive, una cuadra más de Olive, y el rancho, corte de cara de una forma, color de una forma, el que estaba ahí dijo, no, el problema lo tenemos con esos negros de mierda que están ahí. Media cuadra estábamos. Y le digo, vení. Un día, y le digo, me fui a Génova, a 2 cuadras. Me pongo a hablar con otro vecino, con él. Y digo, ¿cuál es el problema de ahí? Todos esos negros de mierda que están ahí. Entonces después me fui a Juan Cepaso. Y no. Y digo, vos sabés una cosa, que si vamos a venir al Verdi, el problema de la Argentina son todos esos negros de mierda que viven de la vía para allá y ya te incluyeron. En algún momento de nuestra vida somos el negro de mierda de alguien. Hay que ver de dónde nos paramos. Entonces, es cultural. A mí me pasó lo mismo cuando fueron los asaltos del supermercado. Yo vengo del barrio Telefónico, acá nomás. Sí. No sé si lo conocen. Sí. Ustedes sí, ya lo conocen, el otro era acá, a 8 cuadras. De Junín para allá. La unidad está acá, Silda. Cuando yo era chiquita, se hacía el barrio que hizo Caballero, y no, porque ahí iban a venir la misma expresión que hizo usted, y de la vía para allá, que era el obrador viejo del barrio, hablo del 59, empezó el barrio a formarse, se entregaron las casitas en el 67, 68. Y esos siguen siendo los negros de mierda, que son mi propio alumno de la 251. Porque los de allá van caminando directo por Barra y vienen los de Sorrento que van al mismo lugar. Todos quedamos Génova y Praga, ¿no? Quedamos en el mismo lugar, ¿no? Pero si vos vivís de Junín para allá, pero si sos del Telefónico no sos negro de mierda. Ahora, si sos de Casilda, del lado que se construyó en el 80 y pico, sos negro de mierda. Yo un día le dije a una señora de 90 años hoy en día, vecina, porque mi cuadra es una de las más viejas que tiene gente originaria del principio del barrio, vivimos en un barrio residencial, porque pagamos impuestos residencial, tanto como en Kentucky casi, porque somos barrio jardín, se llama jardín, paga impuestos estilo barrio abierto y privado. Yo les comento para que no saben. Por eso no entran, ahora van a abrir la calle, hicieron el emisario con toda una discusión interna de la vieja cooperativa. Y me dijo, no, porque si esa plaza se arma, yo tengo una nena de 5 años y una de 3, que vivieron sin plaza, teniendo un espacio público al lado. Si esa plaza se arma, van a venir los negros de la villa a tomar mate. Yo me quedé mirando 13 años atrás. Le digo, Choli, si nosotros también somos negros de mierda para el que vive en calle Mendoza y Provincia Unida, que son mis propios viejos, le digo. A ver, ¿cuál es el problema? No hay un Porque es verdad. No es un Yo me problema fui al barrio Belgrano, entonces como vivo de Navarro para acá, también soy una negra de mierda. Esa es la... ¿Puedo traducir? Pero el argentino es así. No, eso no, el sí, es mundo. un indescriptivo. El El mundo es mundo así. va a Galicia, hermana vivió en Barcelona y vivió en Cádiz. ¿Cómo te fuiste a vivir a Cádiz? Vamos a ir a ver. No, pero espera, primeramente, quería decir que se refiere todo, no a la parábola de la caverna, sino a la parábola del 217, un colectivo que pasaba por acá. Bueno, el 146, un colectivo que pasa por Juan José Paso. Pasa cargado de gente, toda la gente así. Entonces tomábamos 8 menos 20 colectivos, pero pasaba de largo y no nos paraba. Hijo de tu madre, pues, pasaba el colectivo. Íbamos una cuadra más allá para verlo. Pasaba de nuevo, lleno de colectivos. Y venía el otro colectivo, se paró porque hubo un camión adelante.
de acá a 4 cuadras de acá, habíamos caminado, pero como pasa un camión adelante, tuvo que parar ese colectivo, nos echamos, apretamos y entramos y cerró la puerta. Y entonces ese colectivo venía y llegó acá a la esquina, y que había un montón de gente que estaba esperando. Estaba un montón de fuera, y el colectivo casi quiere parar, y todos los que estábamos adentro le dijimos, ¿qué querés? ¿Que somos animales? Déjalo, claro, déjalo pasar. Yo ya estoy adentro. Todos queremos estar adentro para decir ustedes los que están afuera. Disculpen no la interrupción y continúe. Fíjense una cosa. Gurruchaga, primer año. Hace 2 meses. Una de niñeta hablando con 2 o 3 amigos. Una de las amigas dice, esos negros, dice, hay que sacarle los hijos. ¿Qué le dijo la máquina? ¿Qué pensarías vos si alguien dice que vos no tenés que ir de tu casa? ¿Viste? Hay que plantearle cuáles son las... ¿Por qué? ¿Qué no se saca de los hijos? ¿Cómo va a decir una barbaridad como esa, una prioridad de primer año en un colegio? Porque los padres le han puesto esas ideas. No, pero la Martina, que es una familia que tiene hermanas más grandes, dice, ¿qué pensaría vos si alguien dice que te tenés que ir de tu casa? Y cambia la perspectiva, chao. Bueno, vamos cerrando porque ya Te cierro con un par de... vamos a tratar de Te cierro con un par de ideas. Muchas ideas, pero lo Sí. fundamental de lo que está planteando él que Si vos querés- es brillante. Si vos querés tener... Sí. Es importante. De opinión, necesitamos espacios de política, de poder discutir la política. La política necesitamos acá los partidarios totalmente relevantes. Entonces, bueno, también en un futuro vamos a tratar de poder continuar con espacios de la charla que están. Bueno, continuamos. Una última idea. Si todos decimos que tenemos que tener industria, porque está claro que con el campo solamente no alcanza y necesitamos tener industria, tenemos que resolver este problema. Mira, hubo 4 grandes revoluciones tecnológicas que determinaron cómo funcionó la industria durante largos periodos de tiempo. La primera revolución tecnológica, que fue la que promovió la revolución industrial inglesa, nosotros nos la salteamos. No estuvimos en la industria 1.0 porque nosotros estábamos en el modelo agroexportador. Así que acá no se fabricaba nada. Olvídate. La segunda revolución, que arranca en 1870, nosotros nos enganchamos al final, a partir de 1930, con el modelo de sustitución de importaciones, hasta los 70. En la industria 2.0, nosotros nos enganchamos ahí, estuvo bárbaro, fue el Fordismo, ¿tá? Y pudimos, está impulsado por la energía eléctrica, el uso del petróleo, la producción en masa, la línea de montaje, etcétera, etcétera. La fábrica Ford, en General Pacheco, eso, ¿no? Bien, bárbaro. Entonces, la tercera no nos enganchamos, porque la tercera coincide con el periodo de la apertura y la globalización, donde en realidad nosotros perdimos sectores industriales. ¿Ah? Perdimos mucha industria desde mediados de los 70 en adelante hasta acá. Así que de la industria 3.0 solamente se enganchan algunas empresas multinacionales, algunas empresas grandes o algunas empresas medias de algunos sectores específicos o de casos muy concretos. Pero en realidad nosotros no nos enganchamos en la industria 3.0. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la República Argentina fabrica lo que decía ella, fabrica celulares. No, mentira. Nosotros no fabricamos celulares, armamos celulares en Tierra del Fuego, no lo fabricamos. Entonces, en la industria 3.0, nosotros nos enganchamos en el último eslabón, que es el armado. ¿Está claro? Pero ni investigamos, ni desarrollamos, ni producimos. Armamos. ¿Está claro? Y de la 4.0, bueno, estamos bastante en pelota con este tema de la 4.0, pero aparte de eso, el principal problema es que la 4.0 tiene una característica, que es expulsiva de mano de obra, porque es la robotización y la automatización de todos los procesos industriales. Con lo cual, la industria ya no es un factor de incorporación del factor trabajo, sino que es una industria muy selectiva en términos del factor trabajo, que además nosotros no lo estamos produciendo.
porque si perdimos la educación técnica y no nos enganchamos la 3.0, la 4.0 estamos bastante atrasados. Nosotros no tenemos una gran mano de obra, una base de mano de obra calificada en el sector obrero. No es así. Nuestro sector obrero es de la 2.0, no es de la 4.0. ¿Eh? Claro, todo. Un montón de mano de Claro. obra y es lo que está tomando Es fuerza expulsor en de el mano de mundo. obra. Claro, No, claro. Pero y lo poco que toma requiere un alto grado de calificación técnica. O sea, vos tenés un torno, sí, sí, pero no es lo mismo el torno de la sustitución de importaciones, que era un torno manual, donde la habilidad, el conocimiento, la transmisión. Ahora el torno es un torno de control numérico, está un técnico electrónico. No requiere ninguna habilidad manual. Es un técnico electrónico, es otra calificación y además, antes vos necesitabas, para hacer una X cantidad de piezas, necesitaba 10 tornos con 10 empleados, necesitaba uno solo con un solo técnico. ¿Está claro? Entonces, es expulsiva de mano de obra y requiere un grado de calificación muy importante. Y una gran inversión de capital. Cada unidad productiva cuesta mucho más plata que antes. Por eso antes era muy fácil, que vos agarrabas 2 o 3 empleados de una fábrica, tornero, esto, aquello, lo otro, juntaban una vez y che, vamos a poner un taller mecánico enfrente. Y ponían un taller y arrancaban con una fábrica nueva. Hoy eso no lo podés hacer porque requiere una gran inversión de capital, una gran inversión de tecnología y de maquinaria y una alta calificación que no está disponible para todos. Por eso la reproducción de la industria 4.0 es muy difícil, ¿tá? Mucho más difícil que la industria fordista. ¿Sí? Los obreros de Ford, ¿quién eran? Eran campesinos emigrados, que Ford los tenía un mes o dos en un proceso de capacitación laboral y se había que hacer siempre lo mismo de la misma manera. ¿Tá? Pero ese obrero de Ford no tiene nada que ver con el obrero que se necesita hoy en la actualidad, por eso no es la misma persona, no es el mismo tipo humano, no es la misma educación, y nosotros estamos en un problema porque si queremos formar una industria 4.0 que sea más o menos representativa, o tendremos que elegir algunos sectores, tendremos que hacer algunas cosas, porque en realidad el paso de la 2 a la 4 es muy difícil de realizar, no es tan sencillo de resolver, ¿sí? Entonces vamos a tener que pensar mucho, digamos, cómo resolver esta cuestión de una nueva base industrial, mientras sostenemos lo que tenemos, de alguna manera, pues tampoco lo tenemos que regalar ni tirar, pero no es una cuestión sencilla, hay que engancharse en una nueva revolución tecnológica y nosotros venimos medio, globalmente como país, venimos medio lenteja. Habrá un montón de gente que está bárbaro, ¿viste? Pero globalmente nuestra educación es bastante mala para esto. Para la 4.0 es bastante mala. No se ofendan, yo doy clase en la universidad, es horrible. No va. No. No va. No se puede. Tal vez la reunión, la charla, cuando empieza la edad moderna, una de las cosas que pasó fue Gutenberg inventa la imprenta.